Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar en el nombre del Señor nuestra clase de este domingo. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 6 de Efesios. Tenemos para hoy la última parte del capítulo y con eso vamos a darle fin a este libro. Hemos disfrutado todo lo que San Pablo nos enseña en este libro desde los 3 primeros capítulos, en que nos da las pautas más importantes de la fe cristiana en una forma bastante resumida pero clara, y después la aplicación de esas pautas en la vida cristiana, ¿verdad? Entonces ahora ya vamos a llegar a la parte de los saludos finales y la despedida de San Pablo. Vamos a empezar aquí a mi izquierda con el versículo 21. Pablo nos está expresando que sabe que para ellos es importante saber qué sucede con el apóstol, que pasó tanto tiempo ahí en la región, que se desvivió por enseñar lo más que pudo. Pasó 3 años y medio en la región de Éfeso y sus alrededores, ¿verdad? Enseñando, predicando, reafirmando en la fe. Entonces sabe que para ellos es muy importante saber qué pasa con el apóstol, ¿verdad? Ahora también saben que está prisionero y desean información, les interesa, están ávidos de saber de él. Por eso dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos. O sea, yo sé el interés que ustedes tienen y entonces estoy procurando que llegue a ustedes esta información. Y lo que hago, dice, todo os lo hará saber Tíquico. O sea, ustedes tienen interés por saber no solo cómo estoy, sino qué estoy haciendo, cómo la paso. Sigo predicando, no puedo predicar, estoy en apuros, me limitan. Dice, ustedes quieren saber todo lo que hago y eso se los hará saber mi mensajero, que es Tíquico, ¿verdad? Y luego describe a Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Aquí nosotros nos damos cuenta que para Pablo Tíquico es importante y es alguien muy cercano, por eso le llama hermano amado. Pero dicen los comentaristas que la descripción que hace de Tíquico como fiel ministro en el Señor es la mejor cosa que podía hablar de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es alguien que es colaborador de Pablo en el ministerio, pero no es un colaborador cualquiera, sino es un colaborador que se pule en el trabajo, que hace todo lo mejor que puede, por eso le dice fiel ministro en el Señor, ¿verdad? Entonces, que es algo que es hablar lo mejor de aquel compañero de misión, ¿verdad? Cuando para nosotros ministro, la palabra es como alguien importante dentro del ministerio, pero recordemos que la palabra ministro en el original, que significa el menor, o sea, también significa de alguna manera siervo, pero este siervo no es un siervo cualquiera, es un siervo en el Señor, que lo hace muy diferente, ¿verdad? Recuerden que para el importante es magíster, ¿verdad? El maestro, y minister es el menor, ¿verdad? Para nosotros ya la palabra ministro significa alto, pero en su significado original no, ¿verdad? Era el menor. O sea, podemos decir que es magíster, máster y minister.
Magíster es el maestro. El maestro. Sí, el maestro. Pero magíster me da la impresión de el mayor, ¿no? Sí, el mayor. Por el sí. prefijo. Sí, máster es una palabra más nueva para determinar un grado, ¿verdad? Un grado de estudio, ¿verdad? Es derivada de magíster también, pero con una significación un tanto diferente, ¿verdad? Sí, por nada. Y dice, el cual envía a vosotros para esto mismo. O sea, fue muy importante para mí mandarles este mensajero, porque yo sé que él les va a hablar de lo que a ustedes les interesa, para que sepáis todo lo tocante a nosotros, para que sepáis lo tocante a nosotros. O sea, Pablo tiene 1, 2, 3 compañeros ahí con él, que trabajan con él, que le ayudan, que le sirven, porque recordemos que él está preso en cadenas, como dice. Él, aunque tiene la libertad de hablar, de predicar, de estar cómodo en una casa, pero no puede salir. Entonces hay gente que le trae, que le acarrea, que la comida, que la ropa, que esto, que el otro. O sea, tiene gente con él. En su última carta, que muy cerca de su muerte, nos dice, todos me han abandonado excepto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente se mueve, sale, tiene otras necesidades u otros intereses y van dejando aquello en lo que primero estaban. Pero aquí todavía tiene gente alrededor de él, ¿verdad? Y dice, por eso dice, y para que sepáis todo lo tocante a nosotros, o sea, a Pablo y a sus compañeros ahí de prisión y de ministerio, porque Pablo nunca dejó de ejercer el ministerio, ¿verdad? De la palabra. Y dice, y que consuele vuestros corazones. Pablo sabe que aquella gente con la que pasó tanto tiempo está afligida sabiendo que está preso. Y cómo estará, qué penurias estará pasando, cómo le irá, lo maltratarán, qué será de él, ¿verdad? Todas esas cosas que van alrededor de la vida. A lo mejor está sufriendo porque no lo dejan predicar, ¿verdad? Como saben, el fuego que hay en Pablo para impartir la palabra. Entonces, todo eso es carga para los conocidos, para los hermanos que fueron formados por Pablo. Entonces, él no quiere que sufran. Entonces, por eso dice, Tíquico les informará de todo. Y muy probablemente ese mensaje es oral, no lo tenemos aquí, lo que manda decir Pablo con Tíquico, ¿verdad? Es oral, pero de todas maneras él manda información sobre su persona para que los fieles que están en toda la región de Éfeso estén tranquilos y, como dice él, consolados. No estoy tan mal, sepan que estoy bien, y eso les va a dar consuelo, ¿verdad? Ahora los tiempos eran difíciles, va a llegar un momento en que también aquellos cristianos que están en Éfeso van a ser perseguidos, pero el saber el sufrimiento y todo, cómo lo pasó Pablo, cómo tenía un corazón siempre contento, alegre, a pesar de la prisión, eso les va a servir a ellos también de enseñanza, ¿verdad? Para que cuando vengan los días malos, ellos también se sientan consolados en medio de su tribulación, ¿verdad? Entonces, por eso dice, para que lo que les relate Tíquico consuele vuestros corazones. Vamos al versículo 23, por favor. Aquí vemos nosotros que Pablo de alguna manera vuelve a usar el saludo que usó al principio de la carta, ¿verdad? Porque las palabras paz y gracia son palabras que usa él mucho en los saludos y en las despedidas. Pero si nosotros nos fijamos, paz sea a los hermanos
y amor con fe. Aquí hay algo más que no se expresa en otras cartas. Aquí hay algo muy especial. Y no es que vaya una cosa sin la otra, que haya que añadirla. Siempre la fe lleva acompañada del amor, pero aquí hay un énfasis especial en ese amor que Pablo les está mandando a los hermanos, ¿verdad? Él dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios y del Señor Jesucristo. Amamos a Dios porque hemos creído en Él, o sea, porque hemos tenido fe. Pero también cuando vamos a decir al revés, cuando nosotros llegamos a creer en todo lo que Dios ha provisto para nosotros, es naturalito que surge el amor, ¿verdad? Hacia Dios, por lo que nos ha dado, por el cuidado que ha tenido de nosotros. Aquí, por ejemplo, los gentiles, el cuidado que tuvo Dios de incluirlos como parte de su pueblo, ¿verdad? Entonces, es una combinación muy especial la que Pablo hace del amor con la fe para que ellos se sientan muy sostenidos y que su fe y su amor que ellos sienten se originan en Dios y se originan en el Señor Jesucristo. Y fíjense cómo juntan los dos nombres, generalmente de parte de Dios o de parte de nuestro Señor Jesucristo, pero aquí los juntan para fortalecer más, porque recordemos que la idea del Dios de Jehová era más relacionado con el pueblo judío, ¿verdad? Y a Jesucristo ya, la enseñanza del Evangelio ya se extendió a los gentiles. Pero aquí lo que Pablo les está haciendo sentir es que ese mismo Dios que escogió como pueblo especial al pueblo de Israel, también los escogió a ellos, ¿verdad? Y que el amor de Jesucristo es tan amplio que no se limita a la salvación de los judíos, sino que se abre el panorama, que ese es el misterio de que habla todo el capítulo de Efesios. Ustedes antes eran así, pero ahora son así, ¿verdad? Hijos de Dios, hijos de la luz. Entonces, todo eso está comprendido en esa frasecita, ¿verdad? Amor con fe de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo en el versículo 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. O sea, aquellos que perseveran en el amor hacia el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que parece que ama, pero es superficial, no lo hace a profundidad, ¿verdad? Pero aquí San Pablo está diciendo que la gracia de Dios no les va a faltar a aquellos que aman al Señor. Eso es lo que les está diciendo, ¿verdad? La gracia siempre estará con ustedes. Y para nosotros a veces nada más son palabras. Pero ¿qué es la gracia de Dios con nosotros? Y la gracia que nos da Jesucristo, ¿qué es? Es el favor de Dios. Es el tener siempre la aceptación de Dios en nuestras situaciones, en el interés de Dios en nosotros. Y eso es más de lo que uno puede pensar o comprender, ¿verdad? Cuando Dios está con nosotros, puede llover, temblar, venir todas las catástrofes, pero estamos con la gracia de Dios protegidos por Él en forma especial. Entonces, aquí vemos cómo paz, amor y gracia es una despedida mucho más amplia de las que acostumbra Pablo a hacer en sus cartas. Y esto nos habla de que aquella gente era especial. Ahora, una cosa que debemos de notar es que en todas las despedidas Pablo menciona a sus conocidos.
los saluda de nombre, les dice quiénes los mandan saludar, que son de ahí, que los conocen, que han estado ministrando con ellos. Y aquí no tenemos ningún nombre. Y eso nos da la afirmación de que la carta no era precisamente exclusiva para la iglesia de Éfeso, porque si hubiera sido para la iglesia de Éfeso, hubiera tenido muchos nombres de muchos hermanos queridos a los que quería saludar. Pero esto nos habla de que era una carta para muchas iglesias diferentes. Ahora, algunas de esas iglesias no las había fundado Pablo, ¿verdad? Sino sus discípulos allí en la región. Por ejemplo, Hierápolis es una iglesia en la que nunca fue Pablo, ¿verdad? La Odisea tampoco nunca fue Pablo. Pero sin embargo había muchos creyentes que querían saber de Pablo porque los discípulos habían hablado de él. Entonces por eso no hay nombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias por las que va a pasar la carta de que Pablo no los conoce y no va a hacer favor a unos y menos a otros. Entonces no hay nombres propios, es para todos, ¿verdad? Entonces también es una confirmación de lo que dijimos al principio, que era una carta circular, ¿verdad? En especial sabemos que Tíquico llevaba esta carta que era para todas las iglesias. ¿Cómo se les llamaba a las iglesias que habían sido fundadas a partir de Éfeso? Las iglesias de Asia, porque para ese tiempo en el Imperio Romano ya había cambiado la región de nombre. ¿Cómo se llamaba la región cuando era griega y era de poderío griego? Se llamaba Jonia, ¿verdad? Éfeso está en Jonia. Pero cuando con el Imperio Romano le cambió de nombre y era Asia, la provincia de Asia. Entonces era para las iglesias de Asia, ¿verdad? Entonces vemos todo eso, ¿verdad? De alguna manera reflejado en esta falta de nombres en la despedida de Pablo. Con esto cerramos este libro de la carta de San Pablo a los Efesios, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por haber llegado al término. Nos fuimos Sí, Aarón, por favor. Sí. Me puse rápidamente a ojear el libro. Las despedidas de Pablo, de todas las epístolas. Puede ser que me equivoque, pero sí rápidamente. Solamente en 2 de Corintios manifiesta la Trinidad. O sea, que habla la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo que está con todos vosotros. En todas las demás, quizá en esta menciona a Dios Padre, en Efesios menciona a Dios Padre, pero en todas, en eso sí, menciona a Jesucristo y sobre todo en todas menciona la gracia de Jesucristo. O sea, era relevante, quiero decir por qué, me estaba preguntando, ¿y por qué? Siendo en la iglesia primitiva la obra del Espíritu Santo tan importante, no lo menciona en esta carta ni en muchas, digo nada más ayer rápidamente 2 de Corintios, y a Dios Padre nada más como en 2, porque él siendo judío, yo estoy especulando, siendo judío, que él persiguió, los judíos de aquel tiempo como fariseo, no creían que Jesús era el Señor. Lo que impactó a Pablo y lo escribe terminando su ministerio y era siervo de Jesucristo. Y entonces termina así, y la gracia de Jesucristo. Sí, la gracia, sí. Jesucristo y la gracia. Incluso en una dice, en una epístola para atrás dice, sea anatema. Sí, todo, el que no ama al Señor que no ama Jesucristo. A Jesucristo. Sí. Así termina un versículo antes de terminar. Y para él la gracia, y es algo que nosotros los evangélicos creo que tenemos mucho énfasis en eso, en la gracia de Dios, porque por paulinos que somos, pero que no debemos de olvidar que estamos de pie por la gracia bendita de Dios, el favor inmerecido. Recordemos que es precisamente la obra de Jesucristo lo que trae a nosotros la gracia de Dios, ¿verdad? Por eso es tan importante. Recordemos que el saludo judío era paz, shalom, pero en el Nuevo Testamento ocupa un lugar muy importante la gracia,
¿verdad? Entonces, por eso los saludos, siempre gracia y paz, es como empiezan generalmente las cartas. Y aquí, así como empieza, también así la termina, ¿verdad? La despedida. Y le aumenta lo del amor, ¿verdad? Amor con fe, que hace una distinción muy especial. ¿Cómo va evolucionando las formas? Cuando yo era niño decíamos Dios te bendiga, luego Dios te bendice, oído que algunos dicen, ya no más Dios te está bendiciendo, Sí, pero Pablo dice la gracia sí, del Señor Jesucristo, o sea, su salud, lo que nosotros al final nos despedimos, bueno, Dios le bendiga, hermano, dice la gracia del Señor Jesucristo está contigo, o sea, van cambiando también esas formas, pero vale la pena porque tiene también un mensaje rescatar ese tipo de formas de la iglesia primera. Muy bien, hermanos, muchas gracias por su atención en el estudio de este libro. Sí, Nelly. Gracias, hermana. Yo creo que si este libro a mí, ¿verdad? En lo personal, me parece uno de los más bellos y de mucho contenido espiritual y muy poderoso. Pienso que si los cristianos hiciéramos conciencia de todo lo que aquí dice, habría un grandísimo cambio en nuestras vidas. Porque, por ejemplo, aquí Dios es espíritu. Y también dice su propia palabra, su misma palabra, que sus palabras son vida y son espíritu. Es decir, dan vida a la vida a través del poder del Espíritu de Dios. Y todo este contenido de este libro, si lo leyéramos así, que a mí me ha fascinado el estudio, por lo cual le doy primeramente gracias a Dios y a usted, que a través de usted nos habla, la sabiduría de Dios, que tiene un gran contenido, y esto debería de leerse así tan detenidamente para hacer conciencia plena y espiritual de lo que aquí dice. Esto transforma a cualquiera. ¿Cómo no? Por eso Pablo hace en este libro, marca tanto lo que erais antes y lo que ahora sois. Hijos de Dios, hijos de la luz, ¿verdad? Entonces es importantísimo, sí, y poderosísimo. Sí, pues muchas gracias, hermanos. Damos fin, como les digo, a este libro.